Bendiciones. El Ministerio Internacional Amadas y Escogidas presenta el devocional de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Le saluda Emanuela Pecorini, pastora de Ministerios Mercy and Grace, y este día iniciamos con la lectura de Mateo. Mateo, conocido también como Leví, escribió su evangelio con el propósito de mostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, porque cumplía las profecías hechas sobre él. Con frecuencia se usa la frase para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Además, provee repetidamente en hebreo o arameo lo expresado por personajes, seguido de su traducción al griego. En realidad, algunos estudiosos creen que el original pudo haberse escrito en hebreo y traducido luego al griego. El Evangelio de Mateo también está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. Las historias y los milagros de Jesús apuntan con frecuencia a historias y milagros hechos por Dios en el tiempo de Israel. Esta relación era muy clara para sus lectores judíos y aún hoy lo sigue siendo para aquellos que conocen el Nuevo Testamento. Al leer este evangelio, tenga en mente lo que ha leído de Moisés y los profetas y podrá entender con mayor claridad cómo Cristo es el centro de toda la Biblia. Los temas que se tocan aquí en Mateo son: Jesús es el Mesías, Jesús es el nuevo Abraham, Jesús es el nuevo Moisés y Jesús es Emmanuel. Aquí podremos ver el nacimiento e infancia de Jesús. Vamos a ver el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, el primer discurso como el Sermón del Monte, los primeros milagros de Jesús, el segundo discurso que es el ministerio de los discípulos de Jesús, las respuestas al ministerio de Jesús, el tercer discurso que es las parábolas del reino y conclusión del ministerio de Jesús en Galilea. También veremos el cuarto discurso, que es el carácter de los discípulos de Jesús. El ministerio de Jesús camino a Jerusalén, el ministerio de Jesús en Jerusalén, el quinto discurso, que es en el Monte de los Olivos. Veremos la traición, crucifixión y sepultura, y también veremos resurrección y comisión, ¿verdad? Esto es prácticamente un resumen de todo lo que trata el Evangelio de Mateo. Y como pueden ver, en esta ocasión estamos leyendo la genealogía de Jesucristo. Quiero que escuche bien esa palabra, genealogía. En una ocasión yo cometí el grave error de pensar que era genealogía, pero es genealogía. ¿Qué es la genealogía? La genealogía es una serie de progenitores y ascendientes de una persona. Comenzar por este versículo en Mateo 1:21, donde dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Mateo 1:21. Bien, el capítulo 1 de Mateo comienza con una genealogía que traza la descendencia de Jesús, destacando que él es el esperado Mesías, descendiente de David y Abraham. Esto es fundamental porque muestra cómo Jesús cumple las promesas hechas por Dios a lo largo de la historia de Israel. Cada nombre mencionado en esta genealogía tiene una historia única, llena de gracia y redención, y nos recuerda que Dios usa a personas comunes y a veces imperfectas para cumplir sus propósitos divinos. Punto número 1, la genealogía. Dios cumple sus promesas y podemos leer Mateo 1, verso 1 hasta el 17. Ahí usted va a ver la genealogía. La genealogía de Jesús es mucho más que una lista de nombres, así que no se aburra al leerlo, porque es más que eso, más que una lista de muchos nombres. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de estos antepasados representa un eslabón en la cadena de la redención de la humanidad. Desde Abraham hasta David y finalmente hasta José, cada generación esperaba la llegada del Mesías. A través de esta genealogía, veremos cómo Dios fue cumpliendo su promesa
de enviar un Salvador a través de la línea de David. Recordemos que Dios no olvida sus promesas. A veces pasamos por periodos de incertidumbre, pero este pasaje nos recuerda que su plan está en marcha, aunque no siempre lo entendamos en su totalidad. Dios es fiel y cumple lo que promete, aunque a veces pasan generaciones antes de que lo veamos realizado. Punto número 2, el nacimiento de Jesús y la intervención divina. Eso ya está en Mateo 1, de los versos 18 hasta el 25. Aquí vemos el relato del nacimiento de Jesús en Mateo 1. Nos muestra cómo Dios intervino de manera milagrosa en la vida de María y José. María, una joven virgen, concibe al Mesías por obra del Espíritu Santo. El ángel explica a José que el niño será llamado Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el corazón del mensaje cristiano. Jesús vino para salvarnos no por nuestras obras, sino por su gracia y sacrificio. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la salvación. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no por méritos propios, sino porque Dios en su inmensa misericordia decidió intervenir en la historia humana. Tengo una pregunta. ¿Qué significa esto para ti? Me gustaría que me contestaras. Jesús no solo vino a vivir entre nosotros, sino a morir por nosotros para que tengamos vida eterna. Punto número 3. La obediencia de José. Vemos esto en Mateo 1:24 hasta el 25. Cuando José recibe la revelación del ángel en su sueño, él actúa con obediencia. A pesar de sus dudas iniciales, decide tomar a María como su esposa y acepta el plan de Dios para la vida de su familia. La obediencia de José es un modelo para nosotros. A veces los planes de Dios no se alinean con nuestras expectativas, pero como José debemos estar dispuestas a confiar y seguir la dirección que Él nos da. La obediencia a Dios puede ser desafiante, especialmente cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero si seguimos su voluntad, Él nos guía a su propósito. José no cuestionó el plan divino, sino que confió en que aunque el camino no fuera fácil, el resultado sería para la gloria de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahora, pensemos en una cosa. Tenemos nosotros que confiar en las promesas de Dios. Como vimos en la genealogía, Dios es fiel a sus promesas. Aunque el cumplimiento tome tiempo, puedes confiar en que Él cumplirá su palabra, incluso cuando no entiendes todo el proceso. Número 2, tenemos que recibir la salvación de Jesús. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Aceptar este regalo de la salvación es el primer paso hacia una vida transformada. Si aún no has tomado esta decisión, considéralo hacerlo hoy. Jesús te ofrece perdón y una nueva vida en Él. Practica la obediencia en tu vida diaria. Sabes que José modeló una obediencia completa, incluso cuando no comprendía todos los detalles del plan de Dios. Segunda pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a seguir lo que Dios te ha llamado a hacer, incluso si no tienes todas las respuestas? Espero tu respuesta. La obediencia trae bendición y te acerca al propósito divino. Oremos. Señor, te agradezco por tu fidelidad y por el cumplimiento de tus promesas. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Ayúdame a confiar en ti y a seguir tus planes para mi vida, sabiendo que tú siempre haces lo mejor para mí. Dame un corazón obediente como el de José, para seguirte con fe y humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, princesa de Dios, y sigamos adelante.